Buen día amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar a recorrer pues una nueva jornada informativa, en este caso del martes 17 de enero. Bueno, varios temas que se jerarquizan en nuestra agenda. Por supuesto que seguimos nosotros acá, porque nos toca muy de cerca el tema de nuestro compañero muerto de una manera realmente lamentable, Arnaldo Albornoz. Bueno, siguen las averiguaciones, ¿no? En este caso. Y ha generado todo un revuelo porque todos los días mueren personas en Venezuela, ciertamente. Da vergüenza decirlo. El registro internacional lo ratifica. Claro, es una persona emblemática, una persona que se convierte en una referencia porque trabajaba pues, en televisión y eso genera pues, múltiples afectos como también situaciones de rechazo según sea la circunstancia, pero en todo caso hay una persona fallecida de una manera, como decíamos, muy lamentable. Y bueno, y esto nos lleva de nuevo, así como pasó con Mónica Spear hace más de un año, en el caso de Arnaldo también nos lleva a pensar hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo la miseria humana actúa de esa forma? ¿Hasta cuándo pues, las personas mueren de manera tan infame y ruin? ¿Hasta cuándo la falta de sensibilidad para cometer un acto criminal, ¿no? Bueno, ahí está el asunto. Lo demás, bueno, aparte de nuestro lamento colectivo como empresa, nuestro lamento colectivo como personas, como grupo humano que trabajamos aquí en Televen, está pues el discurso de rutina que dan siempre las autoridades en este caso. Bueno, se está investigando ciertamente y se agradece que se busquen a los responsables, pero este tema nos toca a diario a todos. Como decíamos ayer, es una especie de sorteo, ¿no? Usted sale a la calle, lanza una moneda al aire a ver si me cae cara o sello, a ver si me toca a mí en esta oportunidad. Es verdaderamente lamentable esta situación. Hasta países emblemáticos también en la muerte, como son El Salvador y Honduras, están haciendo un esfuerzo. Aquí parece ser que los esfuerzos se pierden en el espacio y no se logra pues, reducir el índice de delincuencia y de maldad y de ruindad que existe en algunos venezolanos, en este caso. Bueno, en todo caso, frente a esta circunstancia, pues seguimos nosotros manteniendo lo que podemos hacer, un seguimiento informativo sobre lo que ha pasado con un compañero de trabajo, como fue Arnaldo. Bueno, vamos a entrar de lleno con las informaciones, vamos a presentar los titulares, vamos con nuestra portada. Comenzamos con esto. Continúan las investigaciones del asesinato de nuestro compañero Arnaldo Albornoz. Se pronuncian organizaciones de derechos humanos. Caracas es la cura de la muerte. Así lo dijo un defensor de los derechos humanos, consecuente siempre como es Rafael Narváez. Los partidos de oposición criticaron a Maduro en su mensaje ante el TSJ por omitir la situación de inseguridad. En su memoria y cuenta apenas le dedicó 12 minutos y no habló de cifras. México, información internacional, masacre en discoteca deja 5 muertos y 15 heridos. Hablando del tema de la inseguridad y casos muy concretos que nos tocan a nosotros, porque el caso de Arnaldo es el más duro, el más fuerte, pero hay otros que también fueron muy duros. Casos de Televen, y conversaremos para ello, no solo porque sea Televen, sino que es el país. Pero vamos a hablar con el criminólogo Fermín Mármol García. Bueno, y también, pues al final, en el segmento de arte y espectáculos, vamos a tener reacciones, pronunciamientos, testimonios de personas cercanas a Arnaldo y personas de la farándula venezolana que se pronunciaron sobre este muy triste y repudiable hecho. Así que bueno, estén muy pendientes de todo el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, vamos a presentar titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, titulares también importantes de último momento, es decir, en este caso informaciones de noticias que transcurren en la dinámica informativa de hoy, también el tiempo y el tránsito. Así que les dejo con Cruz Miguel y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, aquí estamos, siguiendo este caso. De verdad que a mí el discurso retórico
O sea, esa permanente cantinela de decir las cosas, vamos a hacer, va, igual siguen ocurriendo. Y cada día nos toca a personas cercanas, a personas amigas, a familiares sobre el tema de la inseguridad. Es terrible, ¿no? Sí, sobre todo porque se necesitaría como una revisión a fondo real de Sí. cuál es la situación y de buscar la salida. Son cuántos planes ya de seguridad que se han implementado y Cualquier que no cantidad. han dado resultados, los resultados obviamente esperados. Y en este caso tú lo señalabas, es Arnaldo, que es una persona cercana a nosotros, que conocimos, que teníamos dentro de nuestros afectos, pero diariamente los medios de comunicación, el noticiero Televen, los demás canales, periódicos, la prensa, reseña las personas que son víctimas también de la violencia, que son asesinadas, como nuestro compañero Arnaldo, por delincuentes. Recientemente teníamos un caso que también llamó mucho la atención, que fue el asesinato de esta maestra en Sí, Guatire, Guarena, sí. llegando al colegio a trabajar, una persona productiva, al igual que nuestro compañero Arnaldo, y lamentablemente pues no vemos resultados de esos planes de seguridad. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en Venezuela y que quisiéramos, evidentemente, que las autoridades, y cuando hablamos de las autoridades hablamos de los dos bandos, porque este es un país que si bien tiene Sí, un no es el presidente, escenario político, pues es la realidad. hay Quienes tienen distintos el actores poder son los que políticos. tienen que actuar en este caso. Sí, ¿no? señor. Y allí quisiéramos pues que hubiese un verdadero diálogo y una verdadera concertación para llegar a una solución y que todos trabajemos en función de eso. Porque es algo que nos puede afectar a todos. Sí, en no, a cualquier cualquiera. Así es, completamente de acuerdo contigo. Creo que no Hace hay falta ninguno algo de más nosotros que no haya sido afectado por la muerte, en este caso que es lo peor, de alguien cercano a uno o algún familiar o algo por el estilo. Hace falta un poco más que planes plasmados en un papel. Se necesitan acciones contundentes para poder erradicar este flagelo que lamentablemente semana a semana pues enluta a cientos de familias venezolanas. Es necesario. Sí, señor. Sí, Es así. bueno. Hay informaciones que están contenidas en las portadas de los diarios de circulación nacional y vamos a pasar a revisarlas. Bueno, comenzamos con la portada del Universal, en este caso. Noticias de orden económica, tiene que ver con la situación de las casas de cambio que van a utilizar el dólar implícito, por lo menos así lo destaca la portada del Universal. Especificó el experto, que es Carlos Dorado, que esta cotización se ubica en 736,25 bolívares por dólar y agregó que es el resultado de la división de 2.945 pesos que vale cada uno entre 4. También está destacado en esta portada la entrada en circulación de los billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares. Se extendió, como ustedes recordarán, hasta el 20 de febrero la circulación del billete de 100 bolívares. Tenemos también información de orden local. La anarquía impera en 10 cuadras de la avenida Urdaneta. El congestionamiento es constante entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. La avenida Urdaneta es uno de los corredores viales con mayor densidad de tráfico de Caracas y en los últimos 4 meses muestra un rostro aún más congestionado, según el Instituto Metropolitano de Transporte. Esto es debido a la falta de sincronización en los semáforos y constantes obstáculos en los laterales que agudizan este problema. Por último, de esta portada pues tenemos una información de orden cultural, pues la isla de Margarita se llena de libros. Del 11 al 19 de marzo será la isla, o tendrá lugar allí, la Feria Internacional del Libro del Caribe. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Nacional. Peligran elecciones regionales si no las convocan en 15 días. Estas declaraciones corresponden a Vicente Bello, quien es el representante de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral. Él advierte que el organismo comicial no puede convocar elecciones sin contar la disponibilidad y costos de papel, además de requerimientos y operativos del proceso. No han decidido si van a unir las municipales con las elecciones de gobernadores.
Con mucha lentitud comenzaron a circular los nuevos billetes. Algunos bancos solo recibieron piezas de 500, 5.000 y 20.000 bolívares para abastecer al 60% de sus agencias. A otros no les llegaron los billetes de más alta denominación. Vamos con otro tema, está en la parte inferior del diario El Nacional. Cada vez son más los que no completan el bachillerato. Es una serie de reportajes que están realizando sobre la reforma o el nuevo currículum para la educación media. Bueno, señala acá el periódico que establece que el llamado para sistema atenderá a la población no escolarizada a partir de los 15 años de edad y un joven que nunca cursó secundaria podrá obtener el título de bachillerato a través de una estructura que fue concebida solo para adultos. Finalizamos la lectura del diario El Nacional con la siguiente nota. Harán protesta por asesinato de Arnaldo Albornoz. El ancla de la bomba será sepultado hoy en el Cementerio General del Sur. Televen se declaró en luto activo y no transmitió programas en vivo. Albornoz fue bautizado como el más temido de la farándula por sus entrevistas exclusivas. La policía judicial investiga todas las hipótesis. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario Vea. También se menciona aquí la situación con las casas de cambio. Dice el vicepresidente ejecutivo de la República que estas protegerán la moneda nacional. Información destacada igualmente, la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la cumbre de países OPEP y no OPEP. En compañía del secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, convocó para el primer trimestre de 2017 una cumbre de países OPEP y no OPEP para avanzar en los acuerdos de reducción en la producción. También se menciona que está garantizado el aumento salarial al sector privado. Esto, según lo destaca el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Él asegura que el gobierno nacional garantizará el ajuste correspondiente al nuevo incremento salarial de los trabajadores de las empresas del sector privado en el país. La portada del diario El Nuevo País señala: nuestro destino lo deciden otros, las coordenadas políticas que confirman que perdimos la soberanía. También en esta portada se señala que John Goicoechea, está en limbo judicial. Recuerden que él está detenido, sin embargo las autoridades no han respondido ante medida cautelar a favor del dirigente de Voluntad Popular. No hay LOPA. Ayer comenzaron a circular los billetes de nuevo cono monetario debido a que llegaron en una cantidad reducida al país y según las autoridades podrían desaparecer rápidamente. Solo fueron distribuidos en taquillas de las entidades bancarias. Bueno, últimas noticias menciona la salida a la calle de los nuevos billetes. Lo titulan de la siguiente forma: los nuevos billetes ya cogieron calle. En taquillas de banco circulan los de 500, 5.000 y 20.000 bolívares. Por ahora los cajeros automáticos no dispensarán el cono monetario. El Banco Central de Venezuela informó que incorporan elementos de seguridad. La situación con las casas de cambio también es noticia de primera página en el caso de Últimas Noticias. Casas de cambio comenzaron a funcionar en la frontera, son 8, y protegerán nuestra moneda, dijo el vicepresidente Tarek El Aissami. Las operaciones se iniciaron con 4 pesos por bolívar. Igualmente se menciona que la OPEP agradeció esfuerzos y labor del presidente Nicolás Maduro a través del secretario general de este organismo, Barkindo. Las casas de cambio también están en la portada del diario 2001. Cada bolívar vale 4 pesos en la frontera, como también señalaba el periódico anterior. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, también confirma que se abrieron las primeras 8 casas de cambio en localidades limítrofes del estado Táchira y del estado Zulia con miras a proteger la moneda nacional. Otras de las informaciones presentes en esta portada: el hambre es enemiga de buenos samaritanos, y una gráfica donde se muestra lo siguiente: Pacheco saca a sus mejores galas en el estado Mérida. Registran temperaturas de 11 grados centígrados en la ciudad y 4 grados centígrados en el páramo. Pronostican que estas temperaturas van a bajar aún más. En el cintillo superior del diario 2001, la farándula en un solo dolor por Arnaldo, y muestra una gráfica tomada en las inmediaciones de la funeraria Vallés, donde desde ayer a las 9 de la mañana se está realizando el acto velatorio y que, bueno, concluirá el día de hoy con la cristiana sepultura que se le dará a Arnaldo en el Cementerio General del Sur aproximadamente a las 2 de la tarde. Agradecemos a todos ustedes, además, la solidaridad que han demostrado con Arnaldo, su familia
y con nosotros sus compañeros a través de las redes sociales. Nos vamos a la pausa, Ricardo. Ya venimos. El noticiero. Bueno, comenzamos nuestra revisión regional. En primer lugar, La Verdad de Monagas, el titular más destacado, nos cuenta que las ventas caen hasta 50% en tiendas del centro. Diario Noticias del TUI, investigación contra Capriles por irregularidades. Es apoyada por el Consejo Legislativo del Estado Miranda y reparan botes de agua en Cuba. Damos el paso de inmediato a nuestros corresponsales. Ellos están destacados en las distintas entidades del país para traernos la información en directo con las regiones. Buenos días, comenzamos con Jesús Albino. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Puerto La Cruz, específicamente en el sector Barrio Obrero. Quienes habitan aquí solicitan por la reconstrucción de un muro de contención que se dio hace más de un año por las lluvias y a pesar de lanzar comunicaciones a la alcaldía de Puerto La Cruz no han recibido respuesta. Son más de 20 familias que se encuentran en riesgo producto de que el muro de contención se dio. La avenida Cancamure de Cumaná, específicamente la urbanización Quinta República, más de 400 familias se encuentran afectadas por la deficiencia con el alumbrado público. Los afectados indicaron que el panorama se presta para que ocurran numerosos hechos delictivos en la zona, por lo que hacen un llamado a Corpoelec para que resuelva la problemática cuanto antes y a los cuerpos de seguridad para que brinden patrullaje en la zona. Habitantes del municipio Ortiz denuncian que desde hace 2 semanas presentan problemática con la distribución de agua potable en los diferentes sectores. Al respecto, exigen a las autoridades de la hidrológica Páez, así como también la alcaldía, restituir lo que es el servicio. El dirigente de Voluntad Popular en el municipio de Los Guayos, Isaac Pérez Yunis, denunció la existencia de un vertedero furtivo en el barrio Los Cerritos, que estaría perjudicando la salud de miles de familias en las zonas y de comunidades vecinas, pues la constante quema de desechos sólidos estaría generando una cortina de humo tóxico que cubre las calles, afectando a niños, adultos y ancianos. Desde el Estado Monagas informamos que en pro de obtener resultados positivos durante las investigaciones penales que se realizan en la región monaguense, el Ministerio Público de la entidad capacitará este año a más de 1.800 funcionarios adscritos a los diferentes organismos de seguridad de la entidad. La información fue aportada por la fiscal superior de la entidad monaguense, Ana Conde, quien detalló que durante el mes realizarán 6 actividades para capacitar a 150 uniformados. Asimismo, indicó que la cátedra trata sobre actos policiales donde tratarán derechos humanos, trato de personas y protección civil. Es importante destacar que ellos enfatizan que esta actividad se realiza bajo los lineamientos de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. A regañadientes iniciaron las clases. La mayoría de los estudiantes universitarios aseguran que en las prebendas y beneficios estudiantiles están presentando problemas serios, sobre todo la que tiene que ver con el transporte universitario. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, en materia internacional comenzamos con el tiempo de Colombia. Aquí la información central y gráfica que destaca es la siguiente. Un error de pilotaje habría provocado tragedia de avión en Kirguistán. Revisamos lo que es la portada del diario Se Correo que circula en Perú. Fiscal advierte peligro de fuga. ¿A qué se refiere? Magistrado Germán Juárez alerta que Ollanta Humala, expresidente de esa nación, y la ex primera dama Nadine Heredia pretenden allanar el camino para salir del país. Ellos están solicitando que se haga una solicitud de prohibición de salida al exterior. Vamos a revisar ahora, amigos, lo que es información que llega a nuestra sala de redacción. El autor del atentado que dejó 39 muertos y 65 heridos en un club de Estambul es un ciudadano de nacionalidad uzbeka. Tiene 33 años, recibió entrenamiento en Afganistán y actuó en nombre del grupo yihadista Estado Islámico. La información la suministraron las autoridades. Revisamos nuestra página web, que es noticia a esta hora. Tienen lo siguiente: video, compañeros y amigos de trabajo recuerdan al carismático Arnaldo Albornoz. Esto está en nuestra página web www.televen.com. Bueno, revisando las condiciones del tiempo, gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas tenemos nubosidad con lloviznas dispersas en varios
estados del país. Pero revisando en detalle, contamos con la ciudad de Barcelona con poca nubosidad, una temperatura entre 20 y 32 grados centígrados. Tucupita se repite este pronóstico de cielos un tanto despejados, la temperatura se moverá entre los 22 y 33 grados centígrados, y en el caso de San Carlos, poca presencia de nubes para hoy, podría registrarse un mínimo de 23 grados centígrados y un máximo de 32. Recuerden, amigos, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con los tweets y Ricardo Salmerón. Bueno, en materia de tránsito tenemos una información que está vinculada con lo que es la movilidad en la carretera panamericana. Nos dicen que hay el cierre de esta vía en el kilómetro 18 por una protesta. Ustedes pueden observar allí la imagen de los vehículos que están detenidos. Bueno, también empiezan a llegar sus mensajes, los cuales agradecemos. Universo Conspirador dice: buenos días a mi equipo favorito de periodistas. Esto es periodistas, tener el compromiso y objetividad de estar con la verdad. También saluda a Omaira Zambrano, otras personas que hacen una denuncia: secuestro y robo azotan condominios de Tucacas en el estado Falcón, carretera Morón Coro. También José Manuel envía su mensaje en el noticiero Televen, lo hace Dani David Enríquez, mensaje de condolencia a Arnaldo Albornoz, y agradecemos mucho a Geniste Castillo este otro mensaje: sin fotos por duelo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno. Vamos, Carlos. Sí, señor. Vamos a resumir rápidamente algunos de los titulares que en muy pocos momentos, luego de la pausa comercial, tendrán ustedes en detalles. Por supuesto, nuestra jerarquización fundamental tiene que ver con la muerte de nuestro compañero Arnaldo Albornoz, una amplia reseña, detalles sobre las investigaciones de su asesinato, otros elementos más. Recuerden que recibirá Cristiana Sepultura, ¿no?, en horas del mediodía en el Cementerio General del Sur, para las personas que le quieren acompañar en este caso. Bueno, por otra parte, pronunciamientos de ONGs vinculadas al tema de los derechos humanos, críticas sobre el tema de la inseguridad en términos generales, a propósito de la presentación de la memoria y cuenta en el Tribunal Supremo de Justicia. Pues hay quienes señalan que fue muy poco el tiempo dedicado al tema de la inseguridad en este caso. Conversaremos en el día de hoy, en el escenario de la entrevista, con Fermín Mármol García, quien es criminólogo. Hablaremos de varios temas, uno de ellos, por supuesto, el de Arnaldo Albornoz, y al final, arte y espectáculos. También tendremos los detalles de la información internacional. El noticiero. Buenos días, ¿cómo están? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudi, buenos días. Hola, Héctor, buenos días. Buenos días, Venezuela. A esta hora saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Mariana González, y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre están en sintonía de Televen. Estas son las noticias. La hipótesis que continúa cobrando fuerza en el asesinato de nuestro compañero Arnaldo Albornoz es el intento de robo de vehículo. 2 delincuentes le dispararon en 3 ocasiones. En la UD5 de Caricuao sucedieron los hechos. Arnaldo Albornoz, de 34 años, esperaba que este portón abriera para ingresar a su residencia en el bloque 14, edificio Paramaconi. Sin embargo, recibió varios impactos de bala realizados por al menos 2 delincuentes. Logró ingresar en el estacionamiento mientras chocaba con algunos vehículos. Una vecina avisó a la mamá de Albornoz, quien bajó con un duplicado de la llave del vehículo, y al abrirlo, Arnaldo se encontraba ya sin vida. Después de las detonaciones no se escuchó ningún tipo de moto, no hubo gritos. Yo tenía como 15 minutos de haberme levantado antes de lo que sucedió. Y es lo que te digo, no se había escuchado moto, no se escuchó gente hablando, nada. Sucedió lo que sucedió y igualmente todo quedó en silencio. Los vecinos denuncian inseguridad en la zona. Para ellos, escuchar disparos en la noche o en la madrugada no es nada nuevo. ¿Qué tipo de delitos se ven? Robos, este tipo de cosas como el que le sucedió a Arnaldo, a nuestro vecino. O sea, era una persona que prácticamente no se sentía para nada, profesional, totalmente ético, buen vecino, buena persona, pues. Y sí, se han visto robos, persecuciones. De hecho, hemos tenido también en varias oportunidades, han robado bastante gente dentro de la residencia porque esperan que la gente entre, la siguen. Denuncian con efusividad la poca presencia policial que existe en la UD5 de Caricuao.
Lo que más preocupa a los vecinos es la falta de iluminación en la zona. Señalan que los postes de luz no tienen luz y esto hace el ambiente perfecto para que los delincuentes logren sus fechorías. Hacen un llamado a las autoridades competentes para ver si dan alguna solución. Margarita Toledo, Televen. Y recordando su humildad y alegría, familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron este lunes el último adiós a nuestro compañero Arnaldo Albornoz. El sepelio será hoy martes a las 2 de la tarde en el Cementerio General del Sur. Recordemos que Arnaldo Albornoz fue asesinado la madrugada de este domingo en la puerta de su residencia en Caricuao para robarle su vehículo. Este lunes sus compañeros de Televen recordaron su alegría, su sentido del humor, su compañerismo, solidaridad y humildad. Al mencionarlo, solo palabras positivas llenaron los comentarios de sus allegados. Arnaldo era así, Arnaldo era un muchacho de un humor increíble, un muchacho muy buen hijo, muy buen compañero. Él comenzó como diseñador gráfico y fue prosperando hasta hacer la labor de incluso de los periodistas, fue productor. Una persona que recordaremos mucho durante mucho tiempo. Mi abrazo es para la familia, mi llamado es a las autoridades para que también se tomen cartas en el asunto. Ha sido el peor día en muchos años. Arnaldo y yo nos queríamos de verdad, éramos más que compañeros de trabajo, éramos muy amigos. Él me decía, y de hecho me lo dijo recientemente, Bárbara, mucha gente vive paranoica, pero mi decisión de vida es alejar el miedo de mi vida. Yo voy a vivir optimista, yo me voy a encomendar a Dios, yo voy a llegar a mi casa siempre con la bendición de Dios y así nunca me va a pasar nada. Me lo dijo. Fue todo lo contrario. A pesar de que él me decía, yo vivo lejos, él me dijo hace poco también, ayúdame a conseguir una habitación más cerca, porque la distancia que queda a mi trabajo y tantas actividades que yo hago a mi casa solamente me da tiempo de ir a dormir. No importa que sea una habitación pequeña. Yo solamente lo necesito para dormir y para cambiarme. Y para estar más seguro también. Pues hoy evidentemente no le dio tiempo de conseguir la habitación. No le dio tiempo de nada. 8 años compartiendo con él momentos increíbles. O sea, era un ser humano que en lo profesional era un ser único porque nunca decía no a ninguna pauta, a ningún evento, siempre trataba de cumplir con todo. También lamentaron la inseguridad por la que atraviesa el país y que se lleva vidas de venezolanos buenos y trabajadores como Arnaldo. Compartí mucho con él, su sentido del humor era increíble, una persona, un ser humano extraordinario, muy sencillo. Esta situación que estamos viviendo en el país se lo llevó, así como se lleva todos los días a miles de venezolanos en este país que está dominado por el AMPA. Yo fui víctima del AMPA en abril del año pasado, no sé por qué estoy vivo, gracias a Dios estoy vivo, pero ya yo estaba resignado que también iba a pasar por algo parecido. Afortunadamente no fue así, pero yo que pasé por esa experiencia sé lo duro que es pasar por eso. Y sé que cualquiera de los venezolanos puede pasar por eso en cualquier momento, en cualquier lugar. Hacer el programa con él era total diversión. Era leer un prompter y tener un chiste de él aquí, bailar con él, hacer competencia de baile entre todos. O sea, era demasiado divertido. La gente que ha puesto fotos, que se ha pronunciado, tiene toda la razón, no en vano, ha sido tan especial para toda la farándula, todo el mundo lo saludaba, salir con él era pararse a conversar con todo el mundo porque es que la gente lo conocía en todo el país. Es una persona increíble y yo todavía no lo creo que se haya muerto, ¿sabes? Es como que vamos a ir haciendo el programa y ir adaptándose, no sé cómo va a ser, no sé cómo lo vamos a ir desarrollando. Arnaldo fue especial para todos los departamentos del canal: maquillaje, vestuario, personal técnico y administrativo, prensa y en fin, toda la familia Televen lamentará por siempre esta pérdida, pero también lo guardará en sus mejores recuerdos. Un compañero excepcional, de verdad que sí. Un muchacho con muchos sueños, muchas ganas de crecer, muchas ilusiones por delante, sueños que fue alcanzando uno a uno a nuestra vista.
y sueños que lamentablemente, bueno, el día de hoy son truncados por esta terrible situación de inseguridad que vivimos en el país. El mensaje sería a que en verdad consideren esto que es un tema importante, la inseguridad que estamos viviendo, el miedo, porque la sensación que nosotros sentimos ayer fue de miedo, ¿sabes? De pensar que esto le puede pasar a cualquiera. Arnaldo porque era una figura pública, pero esto le pasa a miles de venezolanos en estos últimos años que estamos viviendo. Entonces, el mensaje es a que en verdad le den valor a la vida, valor a la seguridad de todos los venezolanos. Arnaldo era un muchacho, como lo dije anteriormente, como lo puse en mis redes, era un ejemplo de superación. Arnaldo deja un lugar insustituible en Televen, pero muestra la realidad de todos los venezolanos que cada fin de semana pierde la vida a manos del AMPA. Carolina Bigot, Televen. Bueno, y de esta manera hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos en solo minutos. Partidos de oposición criticaron al presidente Nicolás Maduro por omitir la situación de inseguridad en su memoria y cuenta. La inseguridad no existió para Maduro ayer. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, más de 27.000 venezolanos fueron asesinados el año pasado. Naciones Unidas ha catalogado a Caracas como la capital más violenta del mundo por segundo año consecutivo. ¿Cómo es posible que han asesinado a más de 200 personas en la Gran Caracas en la primera quincena de enero? Y mientras acá la seguridad no sea una prioridad, permítame entonces interpretar de que pareciera que la inseguridad es una política de Estado protegiendo a los delincuentes a través de la impunidad. El Partido Voluntad Popular también criticó los ataques del Ejecutivo contra la inmunidad parlamentaria y recordó que la detención del diputado Gilbert Caro suma más de 100 horas. Entre tanto, el partido COPEI informó que denunciará al gobierno venezolano ante la OEA tras la presentación de la memoria y cuenta del Ejecutivo en el Tribunal Supremo de Justicia. La Tolda Verde asegura que se violó el artículo 237 de la Constitución y se incrementó la crisis política del país. La ley es muy clara y no permite excepciones en este caso, y si se viola la Constitución, se violan las leyes, se violan las ordenanzas, lo que le corresponde entonces a la sociedad es la anarquía que hoy atraviesa Venezuela. El órgano por excelencia de control al Poder Ejecutivo, de control a la Administración Pública Nacional, que es la Asamblea Nacional, lamentablemente hoy no quiere ser reconocido por este gobierno nacional. El secretario general de COPEI, Robert García, criticó además el ejercicio militar realizado por el gobierno nacional, pues considera que se aleja de las políticas que requiere el país para reducir la violencia. Mardoley Prin, Televen. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, criticó la presencia del nuncio apostólico Aldo Giordano en la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro. Monseñor Giordano, que lo sepa, el acto de ayer fue un acto al margen de la Constitución. Y lamento lo personal, como católico, haber visto a Monseñor Giordano, haberlo visto sentado allí. Lo lamento porque esa no es la posición que ha defendido la Iglesia venezolana. La Iglesia venezolana ha sido muy clara en su posición, la Iglesia es una sola y debería haber, creo yo, coherencia entre lo que dice la Iglesia venezolana y la presencia allí de Monseñor Giordano. Rechazó los actos militares del pasado fin de semana. Un ejercicio contra una guerra, ¿contra quién? ¿Ustedes creen que en el país hay una guerra? Serán los fanáticos del PSUV que se comerán el cuento, es el imperialismo. Miren, en Venezuela hay una guerra que la vivimos todos los venezolanos en las calles. Y vuelvo y repito, ¿dónde Carrizo estaban cuando el sábado daban una demostración del poderío militar? Y cito como ejemplo el periodista asesinado de Televen, porque es una figura pública y como tal la gente sabe quién es. Pero resulta que los que nadie sabe quiénes son, que los llora su familia, son muchos también. ¿Dónde Carrizo estaban las tanquetas y el despliegue militar? Aseguró no tener ninguna expectativa en cuanto al diálogo entre la oposición y el gobierno. Lo catalogó como una estafa para los venezolanos. Pese a que el Consejo Nacional Electoral anunció elecciones este 2017, Capriles aseguró que aún en el país no hay ninguna elección convocada, por lo que reiteró su convocatoria a marchar el próximo 23 de enero. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, considera que el gobierno nacional busca a través de la Contraloría General de la República apartarlo de la escena política. Harley Monseguilemán, Televen.
Con carácter de urgencia se solicita el medicamento carboplatino de 450 miligramos. Las personas que deseen colaborar, por favor llamar al 0414-365-0762. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, asesinado joven de 22 años para despojarlo de su vehículo. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones. Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Estás viendo el noticiero. El presidente Nicolás Maduro convocó para el primer trimestre de 2017 una cumbre de países OPEP y no OPEP para avanzar en los acuerdos de reducción de la producción. He insistido ante el secretario general y hemos compartido algunos criterios, algunas ideas de la necesidad imperiosa de que en el primer trimestre de este año convoquemos a la cumbre de países OPEC y no OPEC a nivel de jefes de Estado y de gobierno, y allí logremos dar los pasos al máximo nivel de jefes de Estado y de gobierno en función de este plan de estabilizar por 10, 15, 20 años el mercado con precios realistas y justos para estabilizar las inversiones. Y sin duda que el acuerdo firmado entre los 24 países sentó las bases de una plataforma para lograr la estabilidad de los precios del mercado a nivel mundial. El primer mandatario nacional advirtió que los miembros de la Mesa de la Unidad están obligados a participar en la próxima reunión del diálogo. Aspira a que se cumplan los acuerdos que se habrían firmado. El diálogo no tiene alternativa, es un despropósito aberrante que la MUC diga que no quiere dialogar. Es una bofetada al deseo de paz que tiene toda Venezuela. Y ellos se burlan del Papa y se burlan de los expresidentes y se burlan de UNASUR y se burlan de los que a ellos se les ocurra. No podemos seguir aguantando a un sector político que crea que puede sencillamente pasarse la Constitución y pasarse todo que le dé la gana. No vale. Así que la MUC está obligada a sentarse, a conversar y a que busquemos vías y caminos para la paz del país. El jefe de Estado manifestó estar a la expectativa de la nueva administración que llegará a la Casa Blanca. Esperará conocer las acciones del presidente electo Donald Trump para fijar posición. Fue ultimado un vendedor de repuestos cuando regresaba a su casa en el sector Guaycoco, estado Miranda, cuando un grupo de antisociales intentó robarle su vehículo. Brian Bernal, de 22 años, salió de su negocio en el Marqués y cuando se dirigía a su hogar fue interceptado por varios sujetos a bordo de un automóvil. Presuntamente se habría resistido y estos le dispararon. Los delincuentes lo bajaron e intentaron llevarse el vehículo, que apagó unas cuadras más adelante y lo abandonaron. Bueno, ahora vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Bueno, vamos a conversar en breve con el criminólogo, luego del corte comercial, Fermín Marmol León. Casos de inseguridad, pero hay varios que nos tocan directamente, ¿no? Una situación realmente preocupante, inquietante. Ya hemos hablado del tema del discurso y la retórica alrededor del tema de la inseguridad, pero al retorno entonces retomaremos esto porque de verdad nos conmueve a todos. El noticiero. Bien, vamos a conversar con Fermín Marmol García. Bueno, Fermín, de verdad que, ¿cómo arrancar esto, no? ¿Cómo conversar sobre el tema de la inseguridad que tantas veces lo hemos hecho contigo? Y de verdad, ahora nos toca de lleno el caso de Televen. No es un caso nada más, hay varios casos. Yo te pongo aquí, digo lo de Televen porque es uno más dentro del contexto, ¿no? Pero en caso de Televen, por ejemplo, 4 secuestros, 2 en la Castellana, uno en el Marqués, otro en la Florida, uno fallido porque se explota el caucho, dejan a la persona en la autopista a la altura de las Mercedes, la persona, otro caso, trata de huir, le disparan en el pecho, ahora se encuentra en rehabilitación, fue en Guarenas, primeras horas de la mañana, otra persona víctima de Lampa, donde intervino una mujer embarazada, una trabajadora nuestra le rompen el pómulo con la cacha del revólver. Bueno, y lo de Arnaldo, ¿no? Ya uno no sabe ni qué relatar alrededor de este tema de la inseguridad y no pasa nada, ¿no? Buenos días. Lamento el asesinato de Arnaldo Albornoz.
Entiendo que Televen está de luto, su familia y Venezuela en toda vez que le da rostro a una violencia asesina, agresiva, despiadada y fuera de control. El crimen en Venezuela está fuera de control, Carlos. Es una pandemia, es un problema de salud pública dentro del concepto que maneja la Organización de Naciones Unidas. La tasa de homicidios, la tasa de secuestros, nos indica que Venezuela lamentablemente perdió el control sobre el crimen, pero también sobre la violencia. Tenemos dos problemas sociales que han hecho metástasis. Sí. Y esto se debe a políticas públicas fallidas, equívocas y en otros casos inexistentes. 18 años con 25 planes de seguridad desarrollados por 16 rectores de la seguridad no han podido dar con la fórmula para hacer retroceder el crimen y la violencia. A diferencia de otros países, Brasil, Colombia, México, que hoy, Carlos, y hay que decírselo a la población, muestran mejores tasas que nosotros. Sí. Más allá de lo que leamos, tienen mejores tasas registradas en la OEA y en la ONU. Quiere decir que las políticas públicas sí pueden dar con la fórmula correcta para retrocederla. Ahora, fíjate, te iba a mencionar, hablando de lecturas, recién leía que El Salvador y Honduras, dos países donde la tasa de criminalidad es muy alta, están tomando decisiones, están tomando iniciativas y comienza de alguna forma a reducirse, claro, lentamente, pero comienza a reducirse ese índice de violencia, ¿no? Bueno, Carlos, ¿vamos o no vamos a desarmar los colectivos armados y violentos de Venezuela? Es una pregunta que hay que hacerse en políticas públicas. Además se entremezclan, ¿no? Vamos a seguir fortaleciendo ese microestado. Va a seguir un conjunto de hombres erigiendo banderas revolucionarias, dominando espacios territoriales. Montando alcabalas. Montando alcabalas. ¿Vamos a desarmar el Frente Bolivariano de Liberación, los boliches en Occidente, o no los vamos a desarmar? Vamos a someter los planes y los vamos a enviar a una cárcel modelo para delincuentes atroces y delincuentes que cometieron delitos realmente de penas graves, o no lo vamos a hacer. Es decir, ¿qué hay? ¿Complicidad en todo esto? ¿Es parte del juego del Estado, del crear temor, terror, miedo? Yo creo que hay una mezcolanza. Ya hoy, iniciando el año 2017, debo decir con mucha responsabilidad ante ti, ante los televidentes, que aquí hay una mezcolanza. Hay funcionarios públicos que juegan con estos microestados. Hay otros funcionarios públicos que no le dan importancia a la seguridad porque están concentrados en otras cosas, como perpetuarse en el poder. Pero también hay un conjunto de hombres y mujeres que esperan vientos de cambio, que esperan que haya una reflexión, porque no puede ser que estemos en un país donde todos, absolutamente todos, tengamos un ticket de la lotería de la muerte, de la lotería del secuestro, cuando el único ticket que deberíamos tener es el ticket de la vejez. Todos aspiramos a vivir una larga vida de progreso y bienestar. Ese es el ticket que queremos, no el ticket del secuestro, del asalto, el ticket de la muerte. Y eso no puede ser que sea la distribución de un proyecto político. Ahora, tú hablas de políticas públicas, hay ejemplos notables, ¿no? Y siempre se citan casos muy particulares. Hay dificultades y contratiempos en otros países, pero ¿por qué sí resultan, mal que bien, por llamarlo de esta forma, políticas públicas? ¿Y por qué aquí no hay ninguna? Tantos planes, hay mucho texto, ¿verdad? Hay mucha lectura alrededor de ello, pero no pasa nada. Excelente pregunta, Carlos. ¿Qué pasó en otros países que sí funcionó? Caso Brasil, sí. Convocaste a las iglesias de los distintos cultos para el desarme, por ejemplo. Aquí en Venezuela, en ninguna de las políticas públicas contra el crimen y la violencia, convocaste a las iglesias de los distintos cultos. O veamos en Colombia, ¿qué pasó en Medellín? Sí, caso emblemático. Convocaste al sector privado. Te fuiste de la mano con el sector privado. Aquí no quieres convocar al sector privado. ¿Qué pasó en Centroamérica? La punta de lanza fueron las universidades en las políticas públicas y número dos, por supuesto, que un tema de alianzas internacionales con agencias como la DEA, que aquí sacamos a las patadas en el año 2005. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer. No podemos seguir peleadas con la DEA, con Interpol, con Europol. No puede ser. ¿No será intencional eso, de pelearse con esas policías internacionales? Porque así me dejan el espacio libre. Es una lectura válida, es una hipótesis apriorística válida. Lo que sí tenemos que decirle a la población son varias cosas, ¿no? Primero, que no es verdad que el resto de Latinoamérica esté como Venezuela en crimen y violencia. Que no es verdad que los venezolanos siempre estuvimos así, porque terminamos el siglo XX sin jamás estar en un ranking negativo de crimen y violencia. Hoy estamos en todos los rankings, Carlos.
en todos. Sí, homicidio, una vergüenza, secuestro, tráfico ilegal de drogas, corrupción. Y otra cosa que hay que decirle a quienes nos están viendo es que no podemos acostumbrarnos. No es justo que nos acostumbremos. No podemos pensar que estamos condenados a vivir así, porque no es verdad, Carlos. Podemos recuperarnos porque hay mucha reserva moral, mucha reserva espiritual, mucha reserva profesional en Venezuela. Ahora, quien tiene que marcar la pauta en este caso, Fermín, es el Estado, ¿no? Son las políticas públicas. Correcto. Como decía antes, hay mucho texto, hay mucha lectura, pero al final de cuentas no se toma una iniciativa. Vienen las OLP, se reconoce que hubo abusos, que hubo criminalidad incluso en el contexto de las OLP y no sigue, sino simplemente corrigiéndose con paños calientes. Es correcto, esa es la gran tragedia del inicio del año 2017. ¿Qué va a pasar con el plan patrullaje inteligente por cuadrante? También vuelve otra vez. Vuelve con un cambio de nombre. ¿Qué pasa con el plan desarme, que ya han habido 2 intentos? ¿Qué pasa con el plan pacificación y la zona de paz? ¿Vamos a admitir que fracasaron o no lo vamos a hacer? Ahora, esa contaminación entre AMPA y policía, esa permeabilidad que ha crecido en el tiempo, que tú no sabes quién en verdad está sostenidamente firme en unos principios y una filosofía, por llamarlo de esta manera, y los otros que cometen delitos y se sienten pues absolutamente impunes. Porque el discurso ha sido ambivalente. Tú no puedes confundir a las fuerzas del orden de un país. Tú no puedes confundir a los policías uniformados, a los policías de investigación criminal, a los fiscales del Ministerio Público, a los jueces penales con discursos ambivalentes. Insisto, los colectivos armados ni con el pétalo de una rosa. Cada vez que los detienen, hay que liberarlos. ¿Cuál es el discurso? Tienen carnet de inteligencia popular. Y dominan espacios territoriales y la autoridad tiene que llamar para coordinar la penetración a esa zona. No puede ser. Lo primero que tienes que hacer en políticas públicas es el rescate territorial. Tienes que rescatar el territorio a costa de lo que sea dentro del ámbito legal. No pueden haber grupos que dominen espacios territoriales en nuestra república. Y número 2, toda persona que esté solicitada, que esté contumaz en el proceso penal, que en Venezuela al menos hay 3.000 personas por delitos violentos solicitadas en este momento, tienen que ser perseguidos de manera implacable. Para eso, el portal de los más buscados, con difusión en los medios de comunicación social, vamos a establecer la recompensa pecuniaria para que la ciudadanía se premie cuando colabora por la administración de justicia. Número 3, es importantísimo demostrar que no hay intocables en Venezuela, que no hay intocables. Y número 4, rescata la meritocracia, los mejores hombres y las mejores mujeres al frente del sistema de justicia, al frente de las cárceles, al frente de las instituciones policiales. Y por supuesto, recomponer las instituciones. No puede ser, Carlos, que el CICPC le obliguen a veces a patrullar y a ir a operativos y la Policía Nacional Bolivariana debe de estar cuidándonos en las calles, ahora lo ponen a investigar. Toda una rareza institucional contradictoria. Queremos ver a nuestros policías en calles, avenidas, plazas y parques. No saques más PNB a investigar. No, hay una sola policía de investigación criminal que es el CICPC y el CICPC no puede patrullar. Y la Fiscalía del Ministerio Público que se está investigando en laboratorio y que gane casos en los tribunales. Vamos a ponerle orden a las instituciones. Ahora, si el ejemplo lo debe dar el vértice de la pirámide, en este caso el poder, ¿por qué no lo da? Si el ejemplo de arriba, como se ha dicho en forma reiterada, no es el mejor, si desde arriba se establecen elementos que ponen a la gente a pensar, si hay corrupción, si hay contaminación en general, entonces el modelo se copia, es el efecto demostración definitivamente. Comparto ese criterio. ¿Qué ha pasado con las autoridades del país? Fíjate tú, un inciso nada más, Odebrecht, el país denunciado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que recibió más sobornos, es decir, que funcionarios cobraron más duro, 98 billones de dólares o más, fue Venezuela. Aquí no se ha abierto una investigación. El resto de América Latina está viendo investigaciones. Gracias a Dios que la Constitución coloca ese tipo de delito como imprescriptible. Vamos a abrir esa investigación, no tengan la menor duda, Carlos. En algún momento el país cambiará y vamos a abrir esa investigación. No, yo me fui a Odebrecht porque eso no va a quedar impune. Los actos de corrupción, como los actos que violaron los derechos humanos de tantas personas inocentes, que por opinar, que por querer un país mejor están presas, van a generar investigaciones, van a generar procesos. Eso no tengan la menor duda. No se trata de venganza, sino de justicia. Ahora bien, sí, el ejemplo no ha sido bueno. Hemos tenido un modelaje de conducta de buenas costumbres, de convivencia ciudadana. Hemos tenido desde las alturas de cualquier poder público
unas demostraciones de lo que debe ser un venezolano del siglo XXI, o hemos visto insultos, hemos visto chanzas, jueguitos, burlas? Bueno, eso lo están copiando nuestros niños, nuestros adolescentes. Esto es una tragedia. Lo que pasó en Montalbán, chico, que no ha tenido mayor repercusión, pero en términos generales se transmitió a través de redes sociales y uno que otro medio. 18 niños secuestrados, al parecer, presuntamente, por chamos, también delincuentes, a punta de pistolas, internados en un bosque de Montalbán con 3... O sea, una cosa increíble. ¿Y qué está pasando a cada rato? ¿En dónde? En un transporte público. En un transporte público, todos los días son robados centenares de autobuses. Y en ese autobús van mujeres embarazadas, niños, adolescentes. Todos los días es una tragedia con el crimen y la violencia. Y nuestros niños viendo cómo hay unos sangaretones impunes que les quitan sus cosas al salir de la escuela, al llegar a la escuela, al montarse un transporte público, ven el terror de sus padres, ellos se aterrorizan. Esto tiene que cesar, Carlos, urgentemente. Esto es una pandemia, insisto. Esto nos está llevando a caminos de primitivismo, de retroceso, muy alejados del camino del progreso. Por eso es que vemos cómo el linchamiento cobra fuerza, muy lamentablemente. La muerte por encargo, que es el sicariato, como una manera de administrarse justicia de hecho, crece en países como el nuestro porque la institucionalidad se resquebrajó. La mutilación de los cuerpos que asesinan, una cosa insólita, como tú dices, un primitivismo, una cosa horrorosa. El crecimiento del rasgo perverso, un delincuente que necesita saciar una sed de odio. Ese rasgo de perversidad lo tenemos allí. Y hay un caldo de cultivo, Carlos, que todos los que están viendo este programa lo saben. La cantidad de niños abandonados hoy día en la calle, cómo creció en cualquier ciudad del país y mucho peor en el interior. ¿Cuántos niños? Vean la carita de esos niños. Varoncitos o hembritas, la carita de esos niños. Y el modelaje de los niños desde la primaria, Carlos, es el delincuente del barrio, es el delincuente del sector popular, es el malandro. Porque es el fuerte. Sí. Ante un padrastro... Yo quiero ser. Ante un padrastro maltratador, un padre ausente, una madre desvalida, ¿cuál es la figura de autoridad en el barrio? El malandro. Yo quiero ser como él para que me respeten, porque mi padrastro me respeta y respeta a mis hermanitas. Esa paternidad responsable que está presente en estos países latinoamericanos, y en Venezuela no hemos podido controlar el embarazo precoz. 4 años consecutivos, siendo Venezuela el primer lugar en embarazo precoz de toda Sudamérica, superando al gigante de Brasil. Es una tragedia. Ahora, ¿esto qué hacer? Ya uno dice, bueno, ¿qué hacer? Necesariamente tiene que haber un cambio. El cambio tiene que ver, no sé, con políticas públicas. Políticas públicas las establecen los gobiernos, pero si el gobierno no toma las decisiones que debe tomar, seguimos en lo mismo. ¿Qué hacer? Yo creo que rescatar el principio de ciudadanía. No conformarnos, seguir soñando, demandar lo malo, no tener miedo para opinar, no tener miedo para marchar, no tener miedo para votar, no tener tener mucho coraje. Es el momento del coraje dentro del ámbito legal. Nadie nos puede robar nuestros sueños, nadie nos puede robar tener una mejor Venezuela, ciudadanía, porque de lo contrario, Carlos, lo que te queda es ser habitante, un ser sumiso, un ser obediente, un ser conformado con la realidad, un ser que renunció a sus sueños, porque así vive el resto del mundo. No, señor, seamos siempre ciudadanos. Ahora, si el poder transmite miedo, a veces la enajenación asume o es asumida por el colectivo o por la sociedad, ¿no? Es otro problema. Es parte de la tragedia, por eso es que tenemos que invocar el coraje. Por eso uno se pregunta, ¿no será deliberado todo esto? Ante el miedo, el coraje razonado, el coraje colectivo. Vamos a hacerlo porque yo creo que este es un gran país, insisto, con muchísima reserva, que no está en manos de los mejores. Definitivamente no lo está. Ahora, yo te hablaba del cambio, ¿no? El cambio de políticas públicas. ¿Por qué el Estado no asume como tal? ¿Por qué el Estado tiene una concepción absolutamente, en términos generales se diría, lo dicen los expertos, lo sabes tú muy bien, equivocada? Bueno, porque para hacer las cosas bien tienes que alejar el tema político partidista. Por ejemplo, todo es política, todo es la política. Si tú vas a formar policías en Venezuela, tienes que aportar el tema político partidista. Para poner un ejemplo, Carlos. Entonces, la única forma de combatir el crimen y la violencia es en campo político, público, convocando a los mejores. Y estos son funcionarios públicos convocando a los sectores que hacen vida en el país. ¿Están convocando a los mejores? No lo están. En algún momento se hizo un trabajo... En la CONARREPOL. Sí. ¿Qué pasó con el trabajo de la CONARREPOL? ¿Me entiendes? Ese trabajo de la CONARREPOL que termina en 5 tomos que diagnostica el tema Venezuela. El ministro que llegó después,
porque aquí cambian un ministro cada 12 meses, dijo que ese había sido un trabajo de derecha. Y botaron los tomos de la Correrepol en el cesto de la basura. Derecha sin saber manejar quizá lo que es el concepto de lo que llaman derecho e izquierda. Eso es como el puritanismo de decir que toda la izquierda es pura y decente y honesta y honrada. ¿A cuenta de qué? Claro. Si son los peores gobiernos que ha habido en términos generales. El gran problema que hay aquí, Carlos, es que un buen trabajo hecho por expertos, bueno, se botó en el cesto de la basura. ¿Y qué sucedió? Trajo como consecuencia que las policías municipales y las policías estatales fueran desarmadas. Y hoy tenemos muchachos montados en una radiopatrulla con una pistola 9 milímetros, en número de 2, que pueden toparse en cualquier calle de este país con 2 camionetas constituidas por 8 hombres y algunos de ellos con fusiles. Esa es la realidad que está viviendo el país. Una diferenciación entre poder de fuego, el tema numérico, y eso que ha generado, bueno, una diáspora de policías que se han ido al sector privado, una diáspora de policías que han querido cambiar hasta de ramo, y hoy tenemos un déficit de policías al menos del 100% en materia de prevención, que nos cuiden en calle, pero de investigación criminal el déficit es del 300%. Bueno, le estamos... en cambio, en el ejército de los delincuentes todos los días se suma alguien. Eso no puede continuar, Carlos. Bueno, Fermín, muchas gracias por tus comentarios, apreciaciones, reflexiones, y de verdad, ojalá... va a quedar algo, ¿no? Por lo menos para el colectivo que nos ve a través de esta pantalla va a quedar algo, ¿no? De lo que tú has dicho y lo que hemos conversado aquí en la mañana de hoy. Muy amable por estar con nosotros. Hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de lo actual. Noticiero. El domingo despertamos con la noticia más amarga en este nuevo año que recién comienza. Nuestro compañero Arnaldo Albornoz, un joven querido por su desempeño frente a las cámaras de La Bomba, se despidió prontamente del mundo terrenal al toparse lamentablemente de frente con el infortunio. Pero dejó en aquellos que lo conocieron su don de gente, humildad, responsabilidad y simpatía. Esa que brindaba desde que llegaba a la que fue su casa y cuna profesional. Esta noticia enluta a toda la familia de Televen y a toda Venezuela. En horas de la madrugada del domingo fue encontrado sin vida dentro de su vehículo. El hecho se registró cuando estaba en la cercanía de su residencia ubicada en Caricuao, donde fue interceptado para despojarlo de sus pertenencias. Nuestro compañero era conocido como el más temido de la farándula, y la información fue difundida a través de la cuenta oficial de La Bomba en Instagram. Desde lo actual hacemos un llamado a la no violencia en nuestro país y nos unimos al dolor de su familia. Cada mañana la alegría de Arnaldo les brindaba en el programa La Bomba destacadas noticias del mundo del entretenimiento. Sus tantos tubazos y puntuales interrogantes a los rostros del entretenimiento de Venezuela y el mundo lo posicionaron al ponerlo en el titular de los portales más destacados que durante 11 años formó parte de esta gran familia. Arnaldo se destacó con su labor en la Vicepresidencia de Información y Opinión, para luego, gracias a la chispa y personalidad que le pertenecía, saltar a la pantalla convirtiéndose en uno de los reporteros y después animador del espacio con 8 años al aire. Tras conocerse la pérdida de nuestro compañero, muchos fueron los que se pronunciaron ante el hecho. Carla Field, conocida como La Maracuchita y una de las conductoras del programa de la farándula, reaccionó muy consternada ante la inesperada partida de su amigo. Por su parte, Josemit Bermúdez, quien salió recientemente de La Bomba, lamentó el hecho y pidió paz a su alma. El actor de doblaje Juan Carlos Vázquez, quien le da vida a doña Griselda, también expresó su dolor e indicó que su colega era un hermano para él. Asimismo, su excompañera María de los Ángeles del Gallego señaló que pasar tiempo con el más temido de la farándula era para ella como una terapia de risas. Deseó que pudiese estar presente el día de su boda como habían acordado. Ángela Costa, quien también fue parte del programa, dijo estar muy triste con la noticia y resaltó que el animador dejará una huella entre las personas que lo conocieron. Televen publicó en su cuenta de Twitter que el periodista fue un modelo ejemplar para sus compañeros de trabajo y sus seguidores. Siempre te recordaremos, amigo. Que Dios te tenga en su santa gloria. Descansa en paz, Arnaldo Albornoz. Bien, creo que muy poco tendríamos que agregar, ¿no?, sobre esta reseña a propósito de la muerte de Arnaldo. Así que, bueno, despedida, ¿no? No sé si hay algo más que agregar.
No, bueno, recordar que hoy a las 2 de la tarde se va a realizar el acto del sepelio en el Cementerio General del Sur. Allí es donde su familia quiere que Arnaldo descanse, al lado de su padre, que está también enterrado allí. Es así. Hasta mañana, Venezuela. Hasta mañana. Hasta mañana.